Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuevo Mundo Televisión y a través de Radio Nuevo Mundo nos escucha en 96.1 FM a nivel nacional. El gusto de saludarles a esta hora en la que creo que es oportuno, es importante que los guatemaltecos sigamos documentándonos, sigamos averiguando qué es lo que está pasando, sobre todo con el tema de las vacunas, que creo que es lo que nos está preocupando, es el tema del momento y es el tema que yo creo que en todos los círculos sociales es el tema a platicar en determinado momento. Así que vamos a hablar de las vacunas. ¿Qué está pasando con el sistema de las vacunas? ¿Cuáles son los problemas y las inquietudes que tienen los guatemaltecos? Hemos invitado al doctor Luis Pedro Villanueva, infectólogo, para conversar con él y que nos despeje muchas dudas que nuestros oyentes manifiestan diariamente a través de la radio cuando preguntan ciertas cosas. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Marvin, un privilegio. Hay muchas dudas, los guatemaltecos tenemos muchas dudas respecto a la enfermedad, pues ya la conocemos, ya sabemos cuál es su proceso y hasta dónde uno puede llegar a correr riesgos. Y ahorita el punto son las vacunas. ¿Me puedo vacunar? ¿Es posible que me pueda vacunar teniendo X o Y molestias? Pero empecemos con esto. Cuando las personas se vacunan, doctor, y de repente, porque la reacción de la vacuna, la reacción de la vacuna es 15 días o 20 días después. Una persona se vacuna, pero en ese lapso en el que la vacuna hace su efecto, se infecta. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Las vacunas. Quisiera tal vez solo, si me permite un momentito, Marvin, contarle que en este momento el mundo se divide entre personas vacunadas y personas no vacunadas. Es más, la pandemia se divide entre pandemia de personas que tienen la suerte de haber tenido vacuna y la pandemia de los no vacunados. Así es como está la cosa ahora. La vacuna, que pues su pregunta puntual, que hay varios tipos, pero las vacunas, para que uno se considere que tiene un esquema de vacunación completo, debe de tener dos criterios. El primero es que tenga las dosis necesarias de la vacuna que escogió. Si es una, si son dos. Pero igual de importante es que transcurra el tiempo después, que en general son 21 días, menos para una AstraZeneca, que son 3 meses. Y hasta después de que transcurre ese tiempo, se considera que la persona tiene defensas, inmunidad, anticuerpos o está protegida contra el síndrome que produce el SARS-CoV-2, que se llama COVID. ¿Pero qué quiere decir protegido? Las personas que se vacunan en general están protegidas, Marvin, contra dos situaciones bien puntuales. Arriba del 90% están protegidas contra muerte. Las personas vacunadas, 0.5% de las personas vacunadas se mueren. No es 100%, pero es increíblemente efectivo esto. Eso es lo primero. Y lo segundo es que arriba del 90% de las personas que están vacunadas están protegidas contra COVID severo, COVID de intensivo, COVID de intubación y todo lo que eso implica, el síndrome post-COVID, etc. De tal manera que las personas, y con esto termino, las personas que están vacunadas, que completaron el número de dosis y el tiempo, sí pueden reinfectarse. 30, 40% en algunas series se pueden reinfectar, imagínense. Pero se reinfectan y siempre, característicamente, no solo les da un COVID leve, moderado, la gran mayoría no necesitan hospitalización y además
son poco efectivos para contagiar a otras personas. La descripción y la manera como lo ilustra es muy interesante, porque las personas tenemos miedos. Tenemos el miedo hay muchas personas, bueno, yo ya estoy vacunado con una dosis, pero ya estamos en el proceso de espera de la segunda dosis. Pero hay muchas personas que tienen temor, porque hay muchas teorías que nos están inyectando en chips, que hay una mutación genética, en fin, hay una serie de situaciones que la gente se las está creyendo. Y la pregunta que le hacía al principio era, una persona que ya se vacunó, pero se vacunó ayer y dentro de 3 días da positivo, ¿pierde el efecto de la vacuna o mantiene? No pierde el efecto la vacuna. No pierde el efecto la vacuna, porque la vacuna se tarda más o menos 2 a 3 semanas en producir la respuesta necesaria en el cuerpo, que se llama una producción de anticuerpos. Pero tal vez también, aprovechando esta pregunta, Marvin, idealmente uno debería de vacunarse sin tener la enfermedad. Lo que pasa es que, como es, no para saber si la tiene o no la tiene. La vacuna, en el momento que se la ponen, si uno está incubando COVID, no le va peor, no acelera la enfermedad, no la agrava, no se problema. Es decir, y las personas que tuvieron COVID, que ya les dio COVID, salieron del COVID, ¿cuánto tiempo deben esperar para vacunarse? Hay diferentes teorías al respecto. Recuérdese que hoy día la enfermedad, el tópico que más información tiene a donde usted se meta es COVID. Sin embargo, los expertos, los que se dedican a esto, aseguran que cuando uno le da COVID y se repite el PCR y está negativo, inmediatamente después se puede vacunar. No hay que esperar. ¿Las vacunas que están en este momento en el mercado son efectivas todas? ¿Tienen el mismo nivel de efectividad? ¿Tienen el mismo nivel de inmunidad para las personas? De inmunizar, más bien. Tal vez le voy a responder de esta manera. Las vacunas que hay en Guatemala, no todas las que están disponibles, porque claro que si hay preguntas puntuales hablamos de eso, pero aquí en Guatemala tenemos puntualmente AstraZeneca, tenemos Sputnik, que son un tipo de vacunas que se llaman de vector viral, que son de ADN, medio trabalenguas parece. Y tenemos una donación de vacunas Moderna, que son vacunas de RNA. Estas 3 vacunas sí son efectivas, definiendo como efectividad, Marvin, que sí protegen contra muerte. Y sí me voy a atrever a decir que todas las vacunas que hay en este momento tienen una efectividad arriba del 95% contra muerte y arriba del 90% contra COVID severo, que es lo que a uno le interesa. Claro. Que si algunas protegen más contra COVID moderado, esto y el otro, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Y ahorita que está la pandemia Delta, y que si el virus Delta, y que lo que a uno le interesa es que si a uno lo vacunan o a su ser querido, no se mueren y no ingresan al intensivo. Y si se reinfectan, les da un toquecito nada más, a la gran mayoría. ¿Con cualquiera de las 3 vacunas? Con cualquiera de las 3 vacunas que contamos en el país. ¿Cuál es, no sé si podría hacernos una breve descripción de cuál es la diferencia en composición de cada una? ¿Cómo no? En general, las vacunas se agrupan en plataformas. Tenemos las vacunas que usan material genético, y esto no quiero que suene complicado. Las vacunas que usan material genético son las más populares, y ahí tenemos las que usan RNA y las que usan DNA con vector. Las que usan RNA se les dice RNA mensajero, y aquí principalmente tenemos la Pfizer y la Moderna. Hay otras, pero son las principales para no diluirnos. Las vacunas de DNA tenemos
AstraZeneca, tenemos Sputnik y tenemos Johnson y Johnson. Son las principales, hay otras por ahí. Esa es la primera plataforma de vacunas, las que usan material genético. Hay otro grupo de vacunas importantes que es las que agarran el virus, el SARS-CoV-2 y lo inactivan. Una plataforma muy antigua, así se hacen o así se habían venido haciendo todas las vacunas históricamente. Y ahí tenemos las vacunas que produce China, la Sinopharm, por ejemplo, muy buenas. Y de ahí tenemos la otra plataforma, y nada más esas tres existen. Es la que agarran un pedacito del virus, lo que hace que se una a las células humanas, que se llama la proteína S, Spike le dice. La envuelven en una capita de grasa y se la inyectan. Ahí tenemos una o dos vacunas. La característica de estas vacunas es que no tienen muchos efectos secundarios. Ya casi las aprueban y se va a llamar Novavax. Cualquier nombre que usted mencione de las vacunas solo pueden pertenecer entonces, Marvin, a estos tres plataformas de vacunas. Los efectos secundarios obviamente van a variar. ¿Cuál es a la gente le tiene en este momento? Hay en Guatemala, por experiencia de algunos dicen, a mí la Moderna me dio X o Y reacción. En el caso de la Sputnik, que fue la que me aplicaron, ninguna reacción. Me imagino que eso responde también a situación de organismos, a respuesta de organismos. Pero ¿cuáles son las principales reacciones que da cada una de estas? Las principales reacciones y las que tal vez se publican más en las redes. Y es una pregunta bien interesante porque las vacunas de DNA, AstraZeneca, Sputnik, Johnson y Johnson, se asocian a formación de coágulos y producen una enfermedad en la que a uno le bajan las plaquetas y uno hace coágulos. Se llama púrpura trombocitopénica trombótica. Parece. Y en español. Sin embargo, y además, estas complicaciones de estas vacunas se producen en un grupo poblacional que es mujeres premenopáusicas, o sea, en edad reproductiva. ¡Hala! ¿Cómo así es, no? Y entonces, pero es que cuando hablan del efecto secundario de estas vacunas, se les olvida decir qué tan frecuente pasan estas complicaciones. Y como sí hay una vigilancia del número de vacunas, la formación de coágulos pasa una por cada 1.200.000, a veces más, a veces menos. O sea, es infinitamente mayor el beneficio que el riesgo potencial. Y además, resulta que la enfermedad, el síndrome de COVID, 25 de cada 100 personas les da coágulos. De tal manera que el grupo de personas, con mucho respeto, antivacunas, sí tienen que entender que sí, las vacunas de DNA producen estas complicaciones rarísimas y que el beneficio es infinitamente mayor que el riesgo. Las vacunas de RNA, aquí tenemos Pfizer y Moderna, buenas vacunas realmente, se asocian en hombres jóvenes a una condición que se llama pericarditis o miocarditis, que es una condición que produce inflamación del corazón. Todos los casos que se han reportado se resuelven espontáneamente. Y todos los casos que se han reportado tienen una evolución muy benigna, Marvin. Y entonces, ¿con qué frecuencia se producen? 1 en 450,000 casos. De tal manera que cuando uno se pone en una campaña titánica, histórica, nunca antes visto en nuestra generación, de vacunar al mundo. 7 billones o no sé cuántos billones de gentes hay.
Pues sí, algunos efectos secundarios tienen que darse. Pero sí le quiero decir, Marvin, que esta generación es testigo, es protagonista de los avances más significativos que se han dado en muchísimos años, que es la creación de esta tecnología de ingeniería molecular recombinante, que son estas vacunas, en tiempo récord, sin usar ningún atajo, ningún brinco. De tal manera que, por supuesto, sí, las vacunas deben de ser estas dos características. Las vacunas deben de ser voluntarias y deben de ser gratuitas. Lo del voluntario es complejo ahora porque hay algunos lugares del mundo donde se supone que va a ser obligatorio. No me quiero meter en ese tema, salvo que usted tenga preguntas, Mario. Sí, no, hay muchas preguntas, doctor, definitivamente hay muchas dudas, pero vamos a ir a una pausa, a un corte, y luego estamos regresando para seguir conversando con el doctor Luis Pedro Villanueva, infectólogo que nos acompaña, para despejar muchas dudas que seguramente nuestros oyentes y nuestros televidentes puedan tener respecto a las vacunas que se están aplicando en nuestro país. Ya regresamos. Doctor Villanueva, antes de la pausa estábamos en la pregunta y una repregunta, porque usted nos explicó muy bien cuáles son las reacciones, pero para que nuestros oyentes y televidentes lo entiendan de manera más fácil, ¿cuáles son estas reacciones que uno puede percibir de forma más coloquial, por decirlo, ronchas, dolor de cabeza, dolor de cuerpo? ¿Qué se siente? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué puede pasar? Sí, pues las reacciones a la vacuna a veces se clasifican también en base al tiempo. Las inmediatas, cuando a las personas les da una alergia que se caracteriza porque se hinchan los ojos, los labios, la lengua, eso se llama una reacción anafiláctica rarísima. Es 1 por cada millón, algo así. Luego las reacciones de dolor en el sitio de la inoculación y que puede persistir 3, 5, 7 días. Uno siente como que se golpeó con algo. Luego hay reacciones de piel, donde salen ronchitas, a veces pican, a veces no pican. Por supuesto, las reacciones generales, en las que la persona se siente cansada, tiene molestias que podrían sugerir COVID, poquito como sensación de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de piernas, pero todas transitorias. Y lo importante con esto es tal vez que entre menos medicamentos tome una persona para disminuir los efectos secundarios y puntualmente entre menos medicamentos que quitan inflamación como el ibuprofeno, como el diclofenaco, mucho que mejor, porque esa es una reacción normal del cuerpo a la inoculación del vector de la vacuna, y si uno disminuye esa respuesta puede ser que la vacuna, no puede ser, es que la vacuna entonces no tiene la misma eficacia, eficiencia que si uno no tomara nada. Es decir, doctor, que usted recomienda desde su perspectiva que lo mejor es que dejar que evolucione el cuerpo y que vaya tolerando poco a poco y evitar tomar algún medicamento para minimizar el dolor o el impacto. Acetaminofén, paracetamol y nada más. Perfecto. ¿Se pueden vacunar las personas que tienen algún dolor? O sea, hoy por la mañana alguien preguntaba en la radio si el haber sido operado hace una semana y de un brazo, pero tenía dolor, podía vacunarse o no. ¿Se pueden vacunar con dolores de cuerpo, con fracturas u operaciones que hayan tenido? La única contraindicación, Marvin, que existe para no vacunarse es obviamente no querer. Y la otra es cuando la persona tiene historia de múltiples alergias, personas que son alérgicas, que al camarón, que al huevo, que tienen que andar con medicina para la alergia. De ahí no existe absolutamente ninguna contraindicación. Se puede poner en embarazo, se puede poner en lactancia, se puede poner en personas con cáncer, se puede poner en pacientes con VIH, se pueden poner en personas que toman medicamentos que bajan la presión. E interesante, ahorita hay estudios, yo pues tal vez quisiera esperar un poquito más de evidencia de que ya se están vacunando no solo de 16 años
en adelante, sino que ya empezaron en niños de 12 años en adelante a hacer estudios. Y ahorita van a empezar a hacer estudios en niños de 6 años para arriba. El problema con eso, Mar, es que afortunadamente esta no es una enfermedad que afecta mucho a los niños. A los niños les va bien, entonces uno se pone a pensar y dice, ¿por qué no usan estas vacunas para los cientos de miles de millones de personas en países que no son tan afortunados como los 12 o 14 países que tienen acceso a vacunas? ¿Por qué, digamos, usarla en alguien que si le da suavecito como un niño y no se la mandan a alguien en India o a alguien en África del Sur o aquí en Guatemala? Por ahí va la cosa. ¿Qué pasa con las vacunas? En Guatemala pareciera ser que hay una dificultad un poquito para obtener las vacunas compradas y las que están entrando, en su mayoría han sido donación. ¿Qué pasa si llegara a escasearse la vacuna de una marca? ¿Se pueden combinar la AstraZeneca con la Sputnik, por ejemplo, o la Moderna con la Sputnik o con AstraZeneca? ¿Se pueden hacer estas mezclas en primera y segunda dosis, por supuesto? 2 comentarios, Mario. Vacunas, hay escasez de vacunas en casi todo el mundo. No es un tema de Guatemala. Por supuesto que la campaña que muy tibia y que las colas y que, claro, sí, siempre hay espacio para mejorar. Yo no me quiero meter a hablar de temas políticos, pero a mí me parece que la cultura guatemalteca es que toda aquella persona que se mete a hacer gobierno, todos los presidentes que yo recuerdo, todos los hemos criticado. Y por supuesto, si a un presidente le toca una catástrofe con esta pandemia, puesto que más se le critica. Yo no sé, tal vez si hay espacio para mejorar, claro que sí, pero es que no es privilegio de Guatemala no tener vacunas. Hay demasiada demanda y la oferta está muy medida y acaparada la oferta de vacunas por algunos países que con fines políticos a lo mejor lo están manejando por ahí. Ahora, su segunda pregunta, la mezcla de vacunas. Imagínense, Marvin, que en la mezcla de vacunas hay estudios que se han hecho en España, en la Universidad de California en San Francisco, donde combinan vacunas, por ejemplo, de DNA, AstraZeneca, con vacunas de RNA, Pfizer. AstraZeneca, Pfizer. Y ahora también están usando AstraZeneca, Moderna. Y meten gente y los publican y parece que se va a funcionar. Esta es una opinión muy personal, no estoy hablando en nombre de nadie más que el mío propio. Y es que a mí me parece que si nosotros aquí en Guatemala nos quedamos a esperar a que haya medicina basada en evidencia y que pruebe que mezclar vacunas a lo mejor funciona, vamos a tener que seguir poniendo los muertos. Yo creo que en base a mi humilde opinión y en base a lo que he revisado y leído, no debería de haber problema para mezclar vacunas puntualmente. Si me puse Sputnik, la primera dosis, y se acabó y no viene, me pongo AstraZeneca, es peor no ponerse nada, que si funciona o no funciona, debe de funcionar. Mal no nos va a hacer. Si me puse AstraZeneca y de repente me equivoco de cola y me meto a la de Moderna y me la van a poner, póngansela. Aquí en Guatemala puntualmente, yo creo que si uno mezcla Sputnik con Moderna, Sputnik con AstraZeneca o todas las variedades de las tres, yo les digo, mi opinión es que sería una estrategia adecuada y en mi opinión debe funcionar maravillosamente, como ya sabemos que una de las mejores combinaciones en este momento es AstraZeneca y Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Debería de funcionar también entonces Sputnik. Y por supuesto hay otras variantes ahí como Janssen, Johnson y Johnson, etcétera, que debe de ser lo mismo. Aunque Johnson y Johnson solo es una, pues con todo esto que está pasando, porque lo que hablamos ahorita usted y yo, a lo mejor mañana ya no, porque todo esto es demasiado dinámico, pero yo sí no veo ningún problema
Es más, yo creo que por ahí va a ir la cosa, que uno use las mezclas de diferentes vacunas e incluso cuando venga Johnson & Johnson, que es una vacuna maravillosa y que uno en un tiempo sí la puede fortalecer con una vacuna de RNA. Johnson & Johnson es de DNA y que uno entonces se ponga Pfizer o Moderna. Claro que sí, así Sí debería ser. Es importante que lo diga una persona que conoce, porque el temor existe en la población, el miedo existe. De hecho, hay un temor a vacunarse, y ahí es donde yo quisiera preguntarle, ¿qué le dice usted? Aunque ya nos ha dicho mucho, y yo creo que, pero ¿cómo reforzar ese mensaje para la gente que sigue pensando que vacunarse es muy riesgoso y que prefieren esperar a que les dé la enfermedad o a no contagiarse nunca? Existe alrededor de 20 a 30% en el mundo de personas que no se van a vacunar. Uno debe ser tolerante y respetuoso de las opiniones de las personas que son antivacuna. Yo sí les quiero decir nada más que en este momento, de 10 personas que ingresan a los intensivos y que están muy emproblemados, 8, tal vez 9, no tienen vacuna. De 10 personas que fallecen en este momento por muerte relacionada a COVID, 9 de las personas que fallecen no tienen vacuna. Como le dije al principio cuando empezamos, Marvin, la pandemia ahora es una pandemia de gente no vacunada. Y me atrevo a decirle también que las variantes, que es cuando el virus muta, cambia, principalmente se debe cuando se infectan esta cantidad de personas que no están vacunadas. Aquí no sabemos cuánta gente realmente no está vacunada. En Estados Unidos, y no quiero usar mucho esa referencia, pero en Estados Unidos hay 100 millones de personas que no están vacunadas. Y esas 100 millones de personas son, pues digo yo, responsables en muy buena parte del cambio del virus, porque el virus cada vez que infecta a una persona tiene la habilidad de cambiar alguna proteína y brincar a infectar a otra que no está vacunada, de tal manera que la epidemia se debe puntualmente, o la pandemia se debe a las personas que no quieren vacunarse. Otra de las inquietudes y dudas de las personas es en qué momento debo buscar la ayuda del médico, ayuda médica, porque nos asustamos con si estornudamos, ya psicológicamente estamos pensando que puedo estar contagiado, si toso igual, si tengo alguna fiebre. ¿Qué debo hacer? ¿En qué momento debo conocer que debo buscar ayuda médica porque estoy contagiado de coronavirus? Yo solo quisiera extenderme, si me permite, un poquito con esta pregunta, Marvin. Es que en estos momentos, en el mundo, el tipo de SARS-CoV-2 o la variante dominante se llama la variante Delta, que fue la que empezó en India. La variante Delta se caracteriza porque, a diferencia del virus original, el que salió de Wuhan, de alguna manera fue fabricado, es lo que creo. Ese virus, el original, el salvaje, tenía una capacidad de contagio que se llama RO, de 2. Eso quiere decir que una persona contaminaba a 2 y cada uno de esos 2 a 2 más. La variante Delta tiene la capacidad de contagio de 6. Uno contagia a 6, cada uno de esos 6 a 6 más, exponencial, dramático. Y no solo eso, sino que las manifestaciones clínicas que da la variante Delta, que es la que tenemos en Guatemala, aunque no se haya identificado, aquí hemos de estar infestados de variante Delta. Las molestias que dan ahora, principalmente, ya cambiaron. La variante Delta da dolor de cabeza, da moquitos, da dolor de garganta. Esas son las 3 molestias principales de aquí para arriba. Fiebre está en un 4º lugar. Molestias de cuerpo está en un 5º lugar. O sea que tenemos que cambiar nuestro índice de sospecha, porque ahora un catarrito común, imagínense, dolor de cabeza, mocos y dolor de garganta, me dio un catarro, o es por el agua. No, esas son
las manifestaciones cardinales en este momento del COVID. Y además decirle que el COVID ahora por la variante Delta, que también así se llama, ahora se llama la pandemia Delta, cuando infecta produce una carga viral. Eso quiere decir que la persona cuando se infecte y lo tiene aquí en su orofaringe, 1000 veces mayor que las variantes anteriores, de tal manera que ahorita otra vez están cambiando, están retrocediendo las instituciones que son pilares, digamos, de la medicina en el mundo, como el CDC, como la FDA, como en Europa, porque habían dicho que, bueno, usted está vacunado, y está vacunado con su familia, entonces no tiene que usar mascarilla. Y si usted quiere ir a un restaurante y está vacunado, usted tiene que usar mascarilla. Usted puede ir al gimnasio, puede ir a cantar. Ayer o antier sacaron un comunicado donde, ¿saben qué? Tal vez nos precipitamos. Y lo entiendo, esto no es crítica, por supuesto, porque todo esto es demasiado dinámico. Así es. Pero hoy día nosotros tenemos que entender que es imperativo mantener nuestro distanciamiento, ¿ya? Y entender que andar, por ejemplo, en grupos pequeños o grandes, sin ventilación y sin mascarilla es un factor de riesgo. No me quiero extender mucho, pero imagínense que la mayoría de personas que se infectan, no se infectan en el trabajo, porque los reglamentos, los requisitos laborales están muy buenos. La gran mayoría de personas que se infectan en situaciones familiares, que es que no es que haya culpables, porque lo que pasa es que el ser humano genéticamente es una persona sociable. Pues si uno quiere juntarse con los hijos, con los nietos, con los amigos, con los hermanos, y lo que pasa es que entonces si uno se junta con el hijo estuvo con la novia, que la novia estuvo con el primo, y el primo salió positivo y empieza el relajón. Y principalmente uno expone a personas que están vulnerablemente más predispuestas a problemarse, como personas mayores de 65 años, como personas diabéticas, como personas obesas, como personas que tienen problemas cardíacos, pulmonares, renales, etcétera. Y esas personas sí se lo pueden ver muy mal, Mar. Bien, vamos a hacer otra pausa, doctor. Es un momento de hacer un corte y luego regresamos para seguir conversando en un último segmento para adentrarnos en otros temas. Estamos conversando con el doctor Luis Pedro Villanueva, infectólogo, hoy en los estudios de Nuevo Mundo Televisión y a través de Radio Nuevo Mundo a nivel nacional. Vamos a la pausa. Estamos de regreso en este último segmento para seguir conversando con el doctor Luis Pedro Villanueva, infectólogo, conversando un poquito acerca de las vacunas. Y doctor, hace un momentito le preguntaba en qué momento debemos buscar ayuda médica, porque también otra de las inquietudes y preguntas de la gente es los niveles de oxigenación en el cuerpo. Hay niveles que hay que mantener y se ha dicho que un nivel de, usted lo podrá decir mejor, creo que la vez anterior lo platicábamos, pero hay el nivel de 90 me parece que es el nivel óptimo y a niveles más bajos. ¿Cómo detecto mi nivel de oxigenación en el cuerpo y cómo sé que debo recurrir al médico? Marvin, como esta enfermedad se asocia tanta angustia, el sentirse que uno tiene COVID y no tener ni siquiera acceso a alguien que conozca algo de medicina y que le esté aconsejando, lo hace uno sentirse peor. Por eso es que es importante de alguna manera hacer medicina pues virtual, telefónica, etc. Pero contestándole su pregunta, tal vez el indicador más importante, que si fiebre, que si se me ve el olfato, que me duele el cuerpo, que tengo tos, claro que hay que verlo. Pero lo esencial es mantener niveles de oxigenación arriba de 93. Esta es una enfermedad que eminentemente afecta la capacidad de los pulmones para oxigenarse. ¿Cómo me mido yo la oxigenación? Pues hay unos aparatos, se llaman oxímetros, que uno debe ponérselos por lo menos 10 segundos sobre una posición más o menos a nivel del corazón y ver cuál es la tendencia, no el primer numerito que aparezca, porque claro, casi siempre
tarda en nivelarse un tiempecito. Y el nivel es 93 y puntualmente arriba de 90. Si yo tengo una oxigenación abajo de 90, sí debo de alguna manera de ver que me asesore algún médico o irme al hospital. Pero lo que pasa también, Marvin, es que los hospitales públicos y los hospitales privados están saturados en este momento de pacientes con COVID. Ocupaciones arriba del 80-90%. Y esto pues tiende a provocar un colapso en salud. ¿Por qué? Porque siguen habiendo los problemas que normalmente hay en la época de dengue, zika, chikungunya, embarazo, infartos, violencia, etc. Entonces, en la medida de lo posible, uno debe de tratar a los pacientes con COVID en casa, salvo excepciones, como le digo, que tengan comorbilidades, personas de edad, diabéticos, hipertensos, pero puntualmente que tengan niveles de oxigenación abajo de 90, sí deben de irse a buscar asesoría médica. En casa, ¿cómo cuidarse en casa? Primero debe de aislarse, proteger a su entorno familiar. Segundo, debe de monitorizar su oxímetro, debe monitorizar su temperatura. Perdón, si no tengo oxímetro. Está en problemado, Marvin. porque áreas rurales, por ejemplo. Mire, es que desafortunadamente en nuestra realidad hay criterios subjetivos, pero que no son tan válidos en esta enfermedad, porque esta enfermedad de tantas cosas complejas que ya se puede imaginarse que uno puede andar con una saturación, una cantidad de oxígeno abajo de 90, incluso en 80, y la persona no siente nada. Por eso es que las personas con esta enfermedad produce una entidad que se llama disneicos felices. Disneicos es la sensación que uno tiene de que cuando no puede respirar, pero uno aquí no lo percibe. En casa, pues en casa, Marvin, yo le puedo decir que en la medida de lo posible, si uno siente que está respirando más rápido de lo normal, y no quiero transmitir ningún sentimiento de angustia, no. Complejo si no tienen acceso a un oxímetro. Yo soy ferviente creyente de los medicamentos no aprobados por la FDA, pero que funcionan maravillosamente bien, no solo en mi experiencia, sino en la experiencia de países como India, como México, como Chile, como Argentina, y en Estados Unidos muchos lugares, vitamina D, vitamina C, zinc, N-acetilcisteína, ivermectina, también usamos colchicina, tiamina, anticoagulantes y a veces esteroides en casa, Mar. ¿El remdesivir? El remdesivir, sí, muy buena pregunta. El remdesivir casi siempre es el remdesivir es un medicamento que sirve para disminuir la cantidad de replicación del virus. El remdesivir es un medicamento eminentemente de uso intrahospitalario, es un medicamento que únicamente se da por la vena, es un medicamento caro, costoso, que ha habido escasez porque India es quien lo produce, ahora lo está haciendo también Egipto. Cuando usamos remdesivir, que se usa principalmente en la etapa viral, que pues no sé si tengamos tiempo de hablar de las diferentes etapas de la enfermedad, funciona bien, pero únicamente de uso hospitalario, y cuidado, porque hay mucho remdesivir falso en este momento. Sí, no, de hecho vamos a hablar de esas etapas de la enfermedad, porque eso es importante y justamente estamos entrando a esa fase, porque la siguiente pregunta mía aquí era de las cepas detectadas en Guatemala, ¿cuál es la que se ha detectado y la que usted ya lo dijo anteriormente, que podría ser que estemos infestados de la Delta, pero científicamente se ha comprobado cuáles son las cepas que hay en Guatemala? En general, nos referimos, cuando hablamos de eso, a mutantes o variantes. La cepa generalmente es una, que es el virus SARS-CoV-2. Para ver qué variante hay, uno debe hacer un mapa del genoma donde está el RNA del virus, que aquí en Guatemala no se hace con mucha frecuencia. Cuando se hizo en algunas muestras se evidenció que había la variante o mutación, es lo mismo. En medicina tenemos la tendencia a cambiarle nombres a las cosas solo para que suenen más complicadas, pero mutante y variante es exactamente lo mismo. Y solo le quiero decir que hay variantes o mutantes. Este virus ha variado o mutado desde que empezó hace casi 2 años, más de 1500 veces. Y las variantes puntualmente se clasifican en 3 grupos.
las variantes de interés, que es cuando se mira que hay un grupo de personas que tienen características distintas con la infección, las variantes de preocupación, que ahí tenemos la alfa, beta, gamma, delta y épsilon, 5 nada más, tal vez 6 ahora, y las variantes de preocupación extrema, que por ahí venía la que en un momento se creyó que era la Delta Plus o la Big Mama, como le decían, pero por alguna razón ya no está en el ambiente. Las variantes de preocupación, la que está dominando al mundo es la Delta. Y entonces, si usted va a un país, por ejemplo, a Miami o a El Salvador, y ahí interactúa, se mezcla con la gente, y viene aquí con síntomas catarrales, a mí me parece que definitivamente tiene la variante Delta. Y además, cuando uno mira de 100 pruebas que uno hace al día, o 200 al día, ¿cuántas salen positivas? Eso se llama índice de positividad. Cuando está arriba del 5%, o sea, 5 de cada 100 que se hacen salen positivas, se sospecha que hay mucha transmisión dentro de la comunidad. Marvin, aquí en Guatemala ha estado entre 20 y 30% el índice de positividad. Yo creo que en base a cómo se ha comportado en otros países, que no le quepa la menor duda que aquí tenemos la variante Delta, es mi opinión. Y la detección del virus, está el hisopado, que es la manera más cotidiana, más clásica que está dando en Guatemala, ¿es efectiva? Efectivamente que sí. Lo que pasa con los métodos diagnósticos para ver si uno tiene COVID es que se hacen principalmente a través de lo que es un hisopado nasal, y hay dos tipos, el antígeno y lo que se llama reacción en cadena de polimerasa o PCR. Son pruebas invasivas, son pruebas molestas, dolorosas, costosas, y no se pueden hacer en muchos lugares. Para que usted haga sobre todo la prueba de PCR, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, eso tiene que ver con falsos positivos y falsos negativos. PCR, la mejor, es el gold standard, pero usted tiene que tener recurso humano, tiene que tener una infraestructura, recurso técnico para hacerla. Y yo creo que en el interior pues medio se maquilan las pruebas, se mandan a ciertos lugares. Por eso es imperativo que en países con la realidad de Guatemala uno tal vez haga también diagnóstico probable o sospechoso, porque no todos pueden hacerse PCR. Claro, pero el antígeno sí es... el antígeno funciona... Porque ha habido falsos positivos y negativos. El antígeno puntualmente, que es también una prueba de hisopado, debe hacerse únicamente, Marvin, en personas que tienen síntomas. El antígeno da un resultado positivo o negativo. Claro. Si es negativo, no descarta la enfermedad. Usted puede tener antígeno negativo y tener la enfermedad, no tiene una especificidad muy alta. Si usted tiene antígeno positivo, sí confirma la enfermedad. Pero para fines prácticos, el gold standard, la prueba clásica que uno debe hacerse es el PCR, si se puede, si donde uno vive, sobre todo en la Guatemala rural, cuesta encontrar. Claro. Por eso hay que hacer diagnóstico probable, sospechoso. Ahora sí, doctor, ¿puede hablarnos de las fases de la enfermedad? Con mucho gusto. El síndrome de COVID tiene 3 fases. La primera es la fase viral. Cuando uno se contagia, más o menos el periodo de incubación, 3, 5, 7, 10 días, uno empieza con síntomas catarrales, de dolor de cabeza, ahorita mocos, dolor de garganta y un poco de tos, y generalmente la fase viral dura 7 a 10 días. Luego, el cuerpo, en un afán de pelear contra el virus, produce una serie de sustancias que se llaman citoquinas, que producen inflamación en todo el cuerpo, una inflamación generalizada que se llama la fase inflamatoria. La fase inflamatoria es donde las personas se problemas y es puntualmente lo que hace que la persona pueda fallecer o no. Empieza más o menos al 7º día de la enfermedad y característicamente afecta más a personas con factores de comorbilidad o factores de riesgo. Y la tercera etapa, que es una etapa compleja y complicada, se llama la fase post-COVID, que da una variedad importante de molestias difíciles de explicar, que van desde problemas de concentración,
problemas para respirar, cansancio, malestar, irritación de los nervios, de tal manera que el síndrome post-COVID es ahora una epidemia también, Mario. Justamente eso le voy a preguntar, ¿qué cree que puede pasar después de la pandemia? En la conducta humana y en el ser humano. A mí me parece que vamos a tener que aprender a vivir con el SARS-CoV-2. A mí me parece que estos virus respiratorios, a través de la historia hemos entendido que se quedan con nosotros. Tal vez va a haber necesidad de algo parecido a la influenza, de crear esquemas de vacunación cada cierto tiempo. Estoy elucubrando, por supuesto. Claro. Me parece que va a cambiar ciertas formas de comportarse de los humanos. Me parece que estamos también aprendiendo una lección de humildad, porque ¿cómo es posible que una forma de vida elemental vino a alborotar todas las fases de la vida del ser humano? Y yo creo que en medio de todo, a medida que la pandemia va progresando, como que sí hemos aprendido a fortalecer la virtud de la empatía, de la humildad, de la tolerancia, de la disciplina. Y realmente creo que esto nos va a marcar pues para siempre. La mascarilla tenemos que seguir usando, distanciamiento social. A mí me parece que las medidas típicas, que son ventilación, que son lavado de manos, que es distanciamiento, que 1,5 metros, que 2 metros, o sea, no puede uno acercarse a la gente. Y el uso de mascarillas, que por qué usted y yo no estamos usando, porque ya nos dio, y porque tenemos nuestro distanciamiento, y porque aquí hay buena ventilación. La mascarilla va a volverse una prenda de vestir indispensable, porque incluso hay muy poca tolerancia cuando uno mira a personas sin mascarilla. Doctor, le quiero agradecer su tiempo, el que nos haya venido a sacar de muchas dudas en este espacio de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo, en el 96.1, en donde pues a nivel nacional ya lo han escuchado y creo que sus argumentos han sido muy oportunos y yo creo que muy útiles para muchos para despejar dudas. Así que, doctor Luis Pedro Villanueva, muchas gracias. Un gusto. A ustedes gracias por sintonizarnos, gracias por estar en Nuevo Mundo Televisión y a través de Nuevo Mundo 96.1 a nivel nacional. Soy Marvin Roblero, hasta la próxima.